Muy buenos días, hermanos. Vamos primeramente a orar. Amadísimo Padre Celestial, gracias, Señor, te damos esta mañana, Dios mío, porque nos permites estar en tu casa. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, que traes para cada uno de nosotros, Señor. Te pido que abras nuestra mente, Señor, nuestro corazón, y que me uses, Señor, como herramienta, Dios mío, para compartir esta enseñanza que tienes para cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, que apresures los pasos de quienes estarán en tu casa, Señor. Todo esto para darte la honra y la gloria. Todo esto te lo agradezco y te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar, hermanos. No sé si alguno de ustedes se ha preguntado, seguramente yo creo que sí, ¿por qué se llaman como se llaman? ¿Sí? ¿Sí se lo han preguntado? En mi caso particular, mi nombre no es muy común. En realidad, gracias a Dios, no conozco a ninguna persona que sea mayor de 44 años que Dios me ha permitido tener, que tenga mi nombre. Abajo sí, pero arriba de 44 no, y digo, qué bonito, ¿no? Hasta uno siente orgullo de esa parte porque es como de exclusividad, ¿no? Pero se han puesto a pensar, en primer lugar, el tiempo que tarda un papá, una mamá en pensar cómo le van a poner a su bebé, cómo le van a poner a su hijo. Para aquellos quienes somos papás, a veces hasta es una guerra, ¿no? El papá quiere así y la mamá quiere así. En otros casos no, en otros casos ya se pusieron de acuerdo y así. Y no le quiero platicar a Eunice y a Freddy lo que se viene, una vez que sepan si es niño o niña, porque va a estar la abuelita, el abuelito, el tío, la tía, el pastor, el hermano. No, ponle así, ¿sí o no? ¿No? Y de todo eso, pues uno tiene ahí que ver qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa. Y luego a veces pasa que conforme vamos avanzando en nuestra edad y tenemos un poquito más de conciencia de nuestro nombre, luego decimos, ¿y por qué me llamo así? ¿Por qué mamá no me pusiste así? ¿No? Yo recuerdo que tenía un compañero que era preescolar todavía, era mi mejor amigo y se llamaba Jacobo, y cómo me gustaba ese nombre, pero tal vez ya después de algunos años, tal vez no era el nombre sino la personalidad que mi amigo tenía, ¿no? Y entonces yo quería llamarme como él. Tengo por ahí a un conocido, no les voy a decir quién, pero está en esta iglesia, que quería llamarse Ricardo. Y luego nos empezamos a quejar cuando nuestro nombre es demasiado largo, ¿no? O cuando es demasiado corto, o cuando solo tenemos un nombre o cuando tenemos dos nombres. ¿Por qué me pusiste uno? ¿Por qué me pusiste dos? ¿No? Luego a veces uno piensa, bueno, hay que ponerle dos nombres para que al final él decida cómo le van a llamar, o ella decida cómo le van a llamar, ¿no? A veces tenemos como todo ese tipo de pensamientos. ¿Y a qué me lleva todo esto? En nuestra cultura los nombres son importantes, no tanto así el apellido tal vez, pero en la palabra de Dios que vamos a analizar el día de hoy, en la enseñanza que tenemos en esta parte, vamos a hacer un poquito de historia sobre esta connotación bíblica y este momento histórico que nos lleva en este pasaje de Deuteronomio, pero quiero que no olviden esa parte de su nombre, qué tan importante es, ¿no? Nosotros en nuestra cultura, una de las festividades que más atesoramos es el cumpleaños, ¿cierto? A veces hasta cuando en el mismo salón, en la misma familia, alguien más cumple años el mismo día que uno, habemos a quienes nos cuesta como trabajo aceptar que alguien más cumple años el día de mi cumpleaños, ¿no? Como si nada más hubiera 365 personas en este mundo, ¿no? Pero hasta sentimos como celos, ¿no? Porque alguien más va, si ese día es el día que me tienen que festejar nada más a mí, ¿no? A otras personas, pues no, en realidad no pasa nada. No es como algo fuera de este mundo, pero sí es muy, muy, muy chistoso ver cómo los aspectos culturales de cada región, pues sí tienen un peso específico. Hay un ejemplo muy en particular en Vietnam, hay una festividad que se llama Tet. Esta festividad todos festejan el cumpleaños el mismo día. O sea, independientemente de que naciste el 13 de agosto, tu cumpleaños es el segundo domingo de enero, punto.
Ese día, esa festividad dura 3 días, se le llama Tet, y es una festividad de 3 días en donde absolutamente todos festejan su cumpleaños, ¿no? Los niños reciben dinero, los abuelitos reciben una notita que dice, pues que vivas muchos años más, ¿no? Qué feo debería ser al revés, pero bueno. Al final, todas estas tradiciones vienen a ser parte fundamental de la cultura, de la historia de cada uno de nosotros y de cada región, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a analizar esta porción de la palabra primero y encontramos en esta parte de la Biblia que la ley del levitario tiene un propósito claro dentro de la cultura israelita. Preservar la continuidad del nombre y la herencia de una familia dentro de la comunidad del pueblo de Dios. El hecho de que se preservara este nombre, esta familia, le daba al pueblo o le daba a ese grupo de personas poder. Si no existía esa continuidad, cualquier otro pueblo podría venir y quitar las tierras porque ya no había una persona con ese linaje en específico. Esta práctica se centraba en garantizar que si un hombre casado moría sin tener hijos, su hermano debía casarse con la viuda para engendrar a un heredero. Ese era el propósito, el linaje, la sangre. Este hijo sería reconocido legalmente como descendiente del fallecido, manteniendo vivo su nombre y evitando que su linaje desapareciera. Cuando estaba yo leyendo esta parte, pues muchas cosas realmente en nuestra cultura no nos hacen mucho sentido, ¿no? Aquí hasta, híjole, ¿no te puedes conseguir otra esposa? ¿No te puedes conseguir otra esposa? O sea, tiene que ser la hermana de tu mujer, ¿no? Tiene que ser la prima, o sea, no hay nadie más en este mundo con el cual a ti te guste y te puedas emparentar, ¿no? Pero si analizamos esta parte, hay una razón específica, y es: si un hombre casado moría sin tener hijos, su hermano debía casarse con la viuda para engendrar a un heredero, es decir, para que el linaje no desapareciera. Ahora, vamos al contexto cultural y espiritual de esta porción de la palabra. En la sociedad israelita, la familia y el nombre eran fundamentales para mantener la identidad de la tribu. Cada familia tenía asignada una porción específica de la tierra prometida. Recordamos el pasaje o el capítulo de Josué, el libro de Josué, en donde tenemos como esa referencia clara, ¿no? Si una familia se extinguía por falta de herederos, su tierra podría pasar a manos ajenas, poniendo en peligro, evidentemente, la estabilidad y la herencia de la tribu. Caso muy práctico, imagínense que ustedes tienen su porción de la tierra, es decir, su casa, y cualquier otra persona podría venir y quitarle su casa porque se había perdido ese linaje. Además, en la cultura hebrea, el nombre de una persona simboliza su legado y conexión con el pueblo de Dios. Perder el nombre o que éste no continuara a través de esta descendencia era equivalente a caer en el olvido, algo que se consideraba una deshonra. Actualmente en nuestro país o en nuestra cultura se está perdiendo esta parte, pero si recuerdan, abuelitos, bisabuelos, eran muy dados a casi exigir que en la familia hubiera hombres. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la cual el apellido perduraría, continuaría. Si en una familia habría solo mujeres, el apellido se pierde. ¿Por qué? Ya saben, la combinación de los apellidos, ¿no? Si en la familia había un hombre y después había otro hombre, entonces habría la continuidad. Y en casos muy específicos, no sé si recuerden, en la parte de los aristócratas, el apellido hasta tiene símbolos, significan cosas, tienen escudos, siempre y cuando haya un varón heredero en ese linaje. Imagínense perder toda esa parte. Si a uno todavía como que cuando recuerda al abuelito, al bisabuelo contándole esas cosas, le hace como sentido, evidentemente en
pues en esta parte de la vida, significaba muchísimo más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es esta importancia, ¿no? en Israel? En el versículo 6, si quieren vamos a su Biblia para que ahí lo tengan. En este versículo 6 del pasaje se afirma que el hijo primogénito nacido de este matrimonio llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel, en pocas palabras. Esto subraya la importancia de la continuidad familiar y tribal. La desaparición del nombre de una familia era vista como una forma de exclusión. En Israel el nombre era más que una simple etiqueta. Fíjense qué representaba tres cosas. La primera de ellas, la presencia en la comunidad del pacto. Es decir, el nombre aseguraba que esa persona seguía siendo parte del pueblo de Dios. Así de importante era. 2, el legado espiritual y terrenal. Mantener el nombre era preservar la memoria y el testimonio de las generaciones pasadas. Y número 3, la conexión con la promesa divina. Al preservar el linaje se protegía también la esperanza de la redención prometida al pueblo. Entonces, vemos esta porción de la palabra y vemos qué le pasaba a una persona que decía, no quiero. Hay un fundamento fuerte, ¿no? De por qué tenía una sanción, de por qué tenían que quitarle el calzado, de por qué tenían que escupirle. ¿Por qué? Porque era sumamente importante el mantener ese nombre. Ahora, ¿qué significaba entonces la deshonra de rechazar esta responsabilidad? El pasaje también describe las consecuencias de que si el hermano se negara a cumplir con esta obligación, la viuda, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ir con los ancianos, ¿no? Y decirles, mi cuñado no quiere, ¿no? Yo estoy bien bonita, pero él no quiere. Y lo voy a agarrar así, feo como está, pero pues él no quiere, ¿no? Si el hombre insistía en su negativa, había un acto público de humillación. ¿Pero qué significaba este acto público de humillación? En primer lugar, la viuda quitaba la sandalia del hombre. ¿Qué representaba esto? Lo que representaba era que él renunciaba a su derecho de redención. Así de fuerte era. Y por eso tenía que ser una humillación en público. 2, lo escupía en el rostro. Una acción de deshonra pública. Él estaba deshonrando no a la mujer, estaba deshonrando a la familia, al linaje, a todas esas generaciones anteriores. Y 3, su familia quedaba marcada con el nombre de la familia descalzada. Eso lo vemos en el versículo 10, lo que implicaba vergüenza y desprestigio, porque se perdía el linaje. Entonces, esto no solo señalaba su incumplimiento hacia la familia, sino también su desprecio por las leyes de Dios y la unidad del pacto. Así de importante era, ya tenemos como esa concepción, ¿de acuerdo? Sin embargo, también en la palabra de Dios, si vamos a Génesis capítulo 25, del 25 al 50, nos habla de una historia en específico, de estos personajes que ya me parece que en la escuela de formación platicamos de ellos, Jacob, Esaú, y vamos a resumir la historia, la primera parte, para concentrarnos en la segunda. Si no mal recuerdan, ¿quién era el primogénito? ¿Esaú o Jacob? Esaú. Sin embargo, ¿quién era el favorito de la mamá? Jacob. Era tan importante esta parte del heredero, del primogénito, como lo vemos en la palabra de Dios, que la mamá sabía y tenía plena conciencia de lo que pasaba si era Esaú o si era Jacob. Básicamente, en el momento en el que Isaac moría, el primogénito recibía todo lo que hemos escuchado: las tierras, la posesión, el linaje, todos esos privilegios que solo el primogénito podría escoger. Y entonces, junto con su mamá, porque pues también Jacob ahí tenía cierta envidia de su hermano, desarrollaron todo un plan. ¿Recuerdan cuál era ese plan?
Jacob se vistió con pieles de animal cuando su papá estaba por morir, y entonces el papá, ¿qué hizo? Lo reconoció como Esaú y lo bendijo. Esta bendición, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿era importante o no? Súper importante, importantísima, porque esto significaba que este era el primogénito, el elegido, el que iba a continuar con todo lo que estamos escuchando de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, cuando Esaú se entera, ¿no?, de esta traición que hace, recuerden que anteriormente ya Esaú había regresado de cazar con su hacha, todo. Imagínense, yo me lo imagino así, altísimo, fuertísimo, y Jacob pues así como delgadito, chistosito, delicadito. Y llegó, y entonces él había ya preparado la barbacoa, ¿no? Imagínense, Esaú, después de días y días de estar trabajando, cazando, regresa con un hambre fuerte, ¿no? Y pues ya olía desde calles y calles a distancia, llega, huele esa comida, y Jacob, muy inteligente, le dice, bueno, te voy a dar un cachito de barbacoa. Bueno, yo imagino barbacoa porque ya ahorita ya tengo hambre. Ese cachito de barbacoa, pero a cambio de tu progenitura, ¿no? Primogenitura, así de importante era, y Esaú ahí va y cae, ¿no? Al final lo logra, pero ¿qué pasa con Esaú cuando él se entera que su papá Isaac le da esta bendición a Jacob y se entera de esta traición? ¿Qué dice Esaú? No quiero verlo y lo quiere matar. Entonces la mamá, al ver esta situación, le dice a Jacob, huye, vete. Y pasa un tiempo largo, desterrado. Sin embargo, así lo quiso nuestro Señor, así lo quiso Dios. Llega un momento en donde Él busca regresar. Y Él tiene pues mucho poderío, ¿no? Tiene ganado, tiene personas, tiene un bastión de gente. Sin embargo, Él sabe quién es Esaú. Él sabe que si su hermano le dijo te voy a matar, lo va a matar, por ese poderío tan grande que él tiene. Entonces, ¿qué es lo que se le ocurre a Jacob primero hacer? Pues primero manda a una comitiva, ¿no? A un grupo de personas, a ver, vayan, ¿no? Vayan, preséntense con mi hermano, llévenle estos borreguitos, llévenle estos chivitos, vayan, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Esta estrategia que él hace, pues es evidentemente para mediar las aguas, porque él tiene un objetivo, ¿no? Pasa esta parte de la historia y llega una noche en donde él está en su tienda, ¿no? Y dice la palabra de Dios que llega un hombre, ¿no? Una persona, y llega a pelear con Jacob. Aquí vamos a abrir un paréntesis. ¿Recuerdan qué significa el nombre de Jacob? No, usurpador. ¿Sale? Entonces, dice la palabra de Dios que él pelea, que pelean toda la noche, ¿no? Y llega un momento importante en esta porción de la palabra de Dios que dice que esta figura, ¿no? Hace algo. Le hace algo al cuerpo de Jacob. ¿Qué es? Le disloca la cadera, ¿no? Con ese rapidísimo momento o movimiento, Jacob queda cojo, ya sin fuerza de seguir peleando. Y a veces esto es lo que hace nuestro Dios con cada uno de nosotros, ¿no? Llámese pandemia, ¿no? Un momento en donde había personas con muchísimo dinero, con accesos a los mejores hospitales, los mejores servicios, ¿y realmente les sirvió de algo? No, porque podían llegar al mejor hospital con el mejor doctor y les decía, pues ¿qué crees? No hay cura de esto, ¿no? A veces estamos muy empoderados en un trabajo y Dios dice, ahí ya no vas a estar,
Ah, caray. Y lo que ganaba y los beneficios que tenía y la comodidad de mandar a la gente, se va. A veces uno está muy empoderado porque dice, soy el mejor estudiante, tengo puras buenas calificaciones, y llega un momento en preparatoria, en universidad, en donde uno está estudiando con una persona en escuela pública y el maestro dice, me caes mal, no vas a pasar. ¿Les pasó? A mí sí me pasó. Y ni modo. Todo tu pensamiento en 2 patadas cambia. Al final, Jacob termina dislocado y recibe un nuevo nombre. Israel. ¿Israel significa lo mismo que Jacob? ¿Qué significa Israel? Para los israelíes que tengo aquí, tengo 2. ¿El más guapo? No, no es el más guapo. Pastor, ¿nos ayuda? ¿Qué significa Israel? Se vale buscar en la Biblia, en Google. ¿Cómo dijo el hermano la semana pasada? En la Biblia de San Google. ¿El qué? Ni los israelíes se acuerdan, ¿eh? Una parte dice el que peleó con Dios. Hace referencias al pueblo elegido. Al final, lo que ocurre con quien se llamaba Jacob, que ahora se llama Israel, es un cambio en la personalidad, en el pensamiento, en la acción que él a partir de ese momento empieza a tomar. Al final del día, él llega con Esaú y entre hermanos se perdonan. Había un plan por parte de Dios, porque resulta que Jacob es de ese linaje que estamos escuchando en la palabra de Dios, de los pueblos. Era tan importante que él no perdiera su vida y que tuviera herederos para nuestro Padre, pero con una conciencia completamente diferente. Y con nosotros pasa muy parecido. En algún momento de nuestras vidas, aunque seamos cristianos de cuna o no seamos cristianos de cuna, nuestro Dios hace esos movimientos en nuestra vida para recordarnos quiénes somos, para recordarnos por qué estamos aquí, porque en su plan, Él tiene una razón por la cual necesitamos estar en donde estamos y necesitamos llamarnos como nos llamamos. Y este bastón que después de este momento Israel tenía que llevar era un recordatorio de lo que fue y de lo que es. En esta porción vemos que el significado del nombre tiene mucho que ver con la conexión de la herencia. En la porción de la palabra en Deuteronomio 25, del 5 al 10, la preservación del nombre del hermano fallecido no solo es un asunto legal o familiar, sino también espiritual. El nombre era símbolo de la identidad y la memoria y el legado dentro del pueblo de Dios. En esta ejemplificación de la palabra en Génesis 32, 28, cuando Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, el cambio refleja una transformación de identidad, de ser el que suplanta a ser el que lucha con Dios y prevalece. Aquí el nombre simboliza no solo la relación personal con Dios, sino también el futuro de toda una nación. 2. La lucha por la dignidad y la bendición. En el caso de Jacob, su lucha con Dios puede interpretarse como un clamor por una bendición y una dignidad que va más allá de nuestros o de sus errores pasados.
El cambio de nombre marca el inicio de un nuevo capítulo en su vida, restaurando su identidad en la línea con el plan de Dios. Mientras que en Deuteronomio, la viuda y la familia buscan preservar la dignidad de quien ya falleció, a través de la continuidad de su nombre. La ley del Levitaro es una forma de asegurarse de que ningún miembro de su pueblo, del pueblo de Dios, caiga en el olvido, se pierda pierda su lugar en la comunidad. Es decir, tanto Jacob como el fallecido en Deuteronomio representan la idea que la identidad está limitada a las circunstancias actuales o pasadas. No solo está limitada, sino que puede ser transformada o preservada por la acción de Dios. Y lo más importante, la obediencia a sus mandamientos. En el Nuevo Testimonio, en Apocalipsis 2:17, la palabra de Dios dice, se promete a los vencedores una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, reafirmando la importancia de la identidad renovada por Dios. Así de importante es este nombre, esta dignidad que nosotros tenemos. Así de importante es nuestro nombre, pero más lo es que somos hijos de Dios. Y en ese sentido, gracias a su gracia, somos hijos de Dios. Y esta mañana yo les puedo decir, yo soy ahí y yo soy hijo de Dios. Levántense, hermanos, digan fuerte su nombre. Y terminando de decir su nombre, digamos todos juntos, soy hijo, soy hija de Dios. ¿Listos para este ejercicio, hermanos? Pero se tiene que escuchar fuerte, a ver qué nombre se escucha más fuerte. El reto es ganarle a la voz de la hermana Ramona, así que hermana Ramona, no me deje. ¿Listos? Entonces les recuerdo, vamos a decir, yo soy, mi nombre, y soy hijo o hija de Dios. ¿Listos? 1, 2, 3. Yo soy Edaí y soy hijo de Dios. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Pueden tomar su lugar.